No fui yo la que engañó. Fui yo la que compró el regalo de San Valentín mientras él ya estaba en otra cama. El 14 de febrero siempre me había parecido una fecha cursi, pero ese año quise hacerlo especial, como si algo dentro de mí presintiera que necesitaba salvar algo que todavía no sabía que estaba roto. Me llamo Laura, llevo 12 años casada con Marcos y hasta hace muy poco habría jurado, con la mano en el pecho, que nuestro matrimonio era aburrido, sí, pero seguro, estable, real. Marcos no era romántico, nunca lo fue, pero era constante, predecible. De esos hombres que te hacen creer que la lealtad viene incluida en la rutina. Yo trabajaba desde casa. Él salía todas las mañanas con su café sin azúcar y me besaba la frente como quien marca asistencia. Por eso ese febrero decidí sorprenderlo. Compré el regalo una semana antes, lo escondí en el armario, envuelto en un papel rojo que me dio vergüenza elegir porque me sentí adolescente otra vez. Era un reloj, nada del otro mundo, pero grabé por detrás una frase que solo nosotros entendíamos. Siempre llegas a tiempo conmigo. El día 13 por la noche, mientras él se duchaba, escuché su teléfono vibrar en la mesita. No iba a mirarlo. Nunca lo hacía. Pero vibró otra vez. Y otra. No fue curiosidad, fue una incomodidad física, como una puntada debajo de las costillas. Lo tomé solo para silenciarlo. La pantalla se encendió. No puedo esperar a mañana. Te extraño. No tenía nombre, solo un corazón blanco. Sentí que el suelo se movía, literal, tuve que sentarme en la cama. Me repetí que había una explicación, que siempre la hay, que no podía ser lo que parecía. Entonces apareció otra notificación. ¿Seguro que no sospecha nada? El agua seguía corriendo en la ducha. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono cuando entré a la galería sin pensar, como si alguien más manejara mis dedos. La última foto. Marcos, sin camisa, frente a un espejo que no era el nuestro. Sonriendo de una forma que no me mostraba desde hacía años. No grité. No lloré. Me quedé muda, con el corazón golpeándome los oídos. Cuando salió del baño, envuelto en vapor, me encontró sentada, el teléfono en la mano. Me miró y supo. No preguntó qué había visto. Solo dijo mi nombre, despacio, como si eso pudiera desactivar la bomba. Laura. Yo le extendí el celular. No, le dije, con una calma que no reconocí como mía, no expliques todavía. Esa noche no dormimos. Él habló. Habló de una compañera del trabajo, de viajes, de hoteles, de cómo simplemente pasó. Yo miraba el techo y pensaba en el reloj escondido en el armario. En la frase grabada. En lo irónico de todo. A la mañana siguiente, 14 de febrero, él se fue temprano. Dijo que necesitaba pensar. Yo me quedé sola, con una decisión que me pesaba más que el cuerpo. Saqué el regalo. Lo puse en mi bolso. Y salí de casa. No iba a dárselo. Iba a devolverlo. O eso creía, salí a la calle con el bolso apretado contra el pecho como si llevara algo vivo dentro. El aire de febrero me cortó la cara y por primera vez en años caminé sin rumbo, sin pensar en horarios ni mensajes pendientes, solo con esa presión constante en la garganta que no me dejaba tragar saliva. Entré al centro comercial casi por inercia, el mismo donde había comprado el reloj días antes, y mientras subía por la escalera mecánica me vi reflejada en el vidrio, ojeras marcadas, labios apretados, una mujer que no reconocía, una esposa que todavía no sabía qué hacer con la traición que le ardía en las manos. Me acerqué al mostrador de devoluciones pero no dije nada, me quedé allí parada, escuchando el murmullo ajeno. Las risas de parejas que se tomaban de la mano, los globos rojos flotando como una burla, sentí una náusea seca. Di media vuelta y salí otra vez. Caminé cuadras y cuadras hasta que el cansancio me obligó a sentarme en una cafetería pequeña, de esas que no decoran. San Valentín porque sobreviven todo el año. Pedí un café negro y cuando metí la mano en el bolso el papel rojo del regalo rozó mis dedos y algo se quebró. No fue un llanto explosivo, fue un goteo lento, silencioso, lágrimas cayendo directo al borde de la taza. Pensé en todas las veces que defendí a Marcos frente a mis amigas. En cómo decía que él no era perfecto pero era honesto, en cómo confundí estabilidad con amor,
Y mientras estaba ahí, rota pero consciente, mi teléfono vibró, era un mensaje suyo, solo 4 palabras. «Tenemos que hablar». Sentí rabia, una rabia limpia, afilada, le respondí que no estaba en casa, que necesitaba tiempo, mintiéndole por primera vez en 12 años. Y en ese pequeño acto sentí algo parecido al poder. Pasé el resto del día vagando, observando a otras mujeres con flores en la mano, preguntándome cuántas de ellas ignoraban algo, cuántas estaban a punto de descubrirlo. Cuando volvió a oscurecer regresé a casa, el reloj seguía en el bolso, intacto. Como si se negara a desaparecer, Marcos aún no había vuelto, la casa estaba silenciosa, demasiado grande. Me senté en la cama y respiré hondo, abrí su armario buscando no sé qué, quizá otra prueba, quizá una mentira que me permitiera odiarlo más fácil. Encontré una camisa que no reconocí, olía distinto, no a perfume femenino sino a hotel, a jabón neutro, y esa fue la primera vez que grité, un sonido corto, animal, que se perdió entre las paredes. Esa noche él volvió tarde, se sentó frente a mí en la cocina. La mesa entre nosotros parecía una frontera, intentó tocar mi mano y la retiré. Me dijo que estaba confundido, que no significaba nada, que me amaba, palabras gastadas que rebotaban sin entrar. Yo no lloré, le dije que necesitaba saber la verdad completa, no la versión que lo dejara dormir tranquilo. Me miró como si no supiera por dónde empezar y ahí entendí que no era un error, era una vida paralela. Los días siguientes fueron una sucesión de conversaciones tensas, silencios largos, miradas que ya no sabían dónde posarse. Yo seguía llevando el regalo conmigo, como un recordatorio absurdo, como una prueba de que yo había llegado a tiempo a algo que ya estaba perdido. Una tarde, sin avisarle, fui al hotel que aparecía en las fotos. No tenía un plan, solo necesitaba ver. Necesitaba que la herida tuviera un lugar físico. Me senté en el lobby fingiendo esperar a alguien, observando a mujeres que entraban y salían, preguntándome si alguna era ella. Sentí celos, sí, pero también una curiosidad dolorosa. Quería saber qué había visto en el que yo ya no veía. Cuando regresé a casa Marcos estaba ahí, nervioso. Me preguntó dónde había estado, lo miré a los ojos y por primera vez no sentí miedo a perderlo. Sentí miedo a quedarme, y en ese espacio extraño entre la culpa que no me pertenecía y el amor que todavía no se iba, supe que nada volvería a ser igual, que el verdadero derrumbe aún no había ocurrido, que algo más estaba esperando salir a la luz, algo que todavía no me atrevo a decir en voz alta. Y antes de que sigas escuchando necesito preguntarte algo. ¿Crees que una traición se supera cuando se descubre o cuando por fin se entiende quién eras tú antes de ella? Después de hacerte esa pregunta me quedé en silencio, como si de verdad estuvieras frente a mí, porque yo misma no sabía la respuesta. Pasaron días así, suspendidos, sin gritos ni reconciliaciones. Una convivencia rara donde compartíamos el mismo espacio pero no el mismo aire. Marcos intentaba ser atento, hacía café, preguntaba si había dormido bien, y cada gesto suyo me producía una mezcla de ternura y rechazo que me dejaba agotada. Yo seguía trabajando desde casa pero mi cabeza estaba en otra parte, repasando escenas, buscando señales pasadas, reinterpretando cada recuerdo con una lupa cruel, y entonces apareció ella de nuevo, no en persona, sino en forma de mensaje, esta vez no en su teléfono sino en el mío. No sé cómo consiguió mi número, solo sé que cuando vi el mensaje sentí ese frío instantáneo en la nuca. Decía que no quería hacerme daño, que no sabía que él estaba casado al principio, una frase que me hizo reír de una manera fea, rota, porque supe que aunque fuera verdad ya no importaba. Seguimos escribiéndonos durante días, conversaciones incómodas, tensas, donde ninguna era completamente inocente. Ella me habló de viajes, de promesas vagas, de cómo él decía que nuestro matrimonio estaba muerto. Y yo le hablé de cenas compartidas, de rutinas, de una vida que él seguía habitando mientras le decía a ella que se estaba yendo. En medio de todo eso me di cuenta de algo que me asustó más que la traición. No la odiaba, la entendía. Y esa comprensión me hizo sentir culpable por razones nuevas. Empecé a ver a Marcos como un hombre pequeño, no monstruoso, pequeño y cobarde, incapaz de romper, pero muy capaz de duplicarse. Una noche, después de otra charla larga y circular, saqué el reloj del bolso y lo dejé sobre la mesa entre nosotros. No dije nada, él lo miró, reconoció el envoltorio, entendió que era para él y se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue la primera vez que lloró de verdad, no por miedo a perderme sino por verse a sí mismo desde afuera. Me pidió perdón otra vez. Me dijo que quería arreglarlo, que estaba dispuesto a cortar todo. Yo lo escuché sin interrumpir, con una calma nueva, y cuando terminó le dije algo que ni yo sabía que llevaba dentro.
Le dije que quizá el problema no era si él se quedaba o se iba, sino si yo todavía quería ser la mujer que espera. Y ese silencio que vino después fue más honesto que cualquier disculpa. Desde entonces duermo mal, sueño con maletas, con relojes que no funcionan, con aeropuertos sin destinos claros, y cada mañana despierto con la sensación de estar parada en una puerta que todavía no abro. Sigo usando el anillo, sigo viviendo en esta casa, pero algo en mí ya cruzó al otro lado, algo que observa, que evalúa, que no se conforma con sobrevivir a la traición, sino que quiere entender qué hacer con lo que queda. Y mientras te cuento esto todavía no sé cuál será mi decisión, solo sé que el amor, cuando se rompe así, no hace ruido, cambia la temperatura, y una vez que lo sientes, ya no puedes fingir que no lo notas. Con el paso de las semanas empecé a notar cambios pequeños pero profundos, no en él sino en mí. Dejé de preguntarle dónde iba, dejé de revisar horarios, dejé incluso de esperar mensajes. Y esa distancia invisible lo inquietaba más que cualquier reproche. Me observaba como si yo fuera una habitación que ya no reconocía. Una tarde me preguntó si todavía lo amaba y tardé demasiado en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez entendí que el amor no siempre desaparece de golpe. A veces se queda quieto, esperando instrucciones que nunca llegan. Comencé a salir sola, caminatas largas sin rumbo, cine en horarios raros, cenas tempranas donde nadie me esperaba, y en cada una de esas salidas sentía una mezcla extraña de libertad y duelo, como si estuviera ensayando una vida nueva mientras despedía a la anterior en silencio. Marcos intentó proponer terapia, viajes, planes a futuro. Hablaba en plural como si eso todavía nos perteneciera, y yo asentía sin comprometerme, porque algo dentro de mí ya no quería promesas sino coherencia. Una noche, sin buscarlo, volví a hablar con ella, no para reclamarle nada sino para cerrar algo que había quedado abierto. Nos encontramos en una cafetería neutral, dos mujeres unidas por el mismo hombre pero separadas por historias distintas. La vi nerviosa, más joven de lo que imaginaba, cansada también. Me dijo que él había dejado de escribirle, que la había bloqueado, que se sentía usada, y por primera vez entendí el alcance real del daño. No era un triángulo, era una cadena, cada uno arrastrando su propia versión de la mentira. Cuando regresé a casa, Marcos me preguntó dónde había estado y le dije la verdad. No para herirlo, sino porque ya no quería protegerlo. Su reacción fue de pánico, de culpa, de miedo a perder el control del relato, y ahí lo vi. Claro, no temía perderme a mí, temía quedarse sin suelo. Los días siguientes fueron tensos. Discusiones suaves pero constantes, como una gota que no cesa. Hasta que una madrugada me desperté con una certeza tranquila, no dolorosa, no dramática, simplemente clara. Entendí que podía perdonarlo y aún así no quedarme, que el perdón no siempre reconstruye, a veces solo libera. Me levanté, fui al armario, saqué el reloj por última vez, lo observé con una ternura triste. Pensé en la frase grabada, como el tiempo había llegado antes que yo, y lo guardé en una caja, no para él, sino para mí, como prueba de que amé de verdad. Todavía no le he dicho mi decisión final. Convivimos en una calma tensa, educada, como dos personas que saben que algo importante está por decirse pero postergan el momento exacto. Y mientras tanto sigo hablándote, porque ponerlo en palabras me ayuda a no mentirme, a no suavizar lo que duele, a no romantizar lo que se rompió. Y aunque aún no sé cómo terminará esta historia, sí sé algo con absoluta certeza: descubrir su traición no me destruyó, me despertó. Y ahora la pregunta que me persigue no es si él cambiará, sino si yo estoy dispuesta a volver a dormirme. Desde ese despertar silencioso empecé a mirar todo con otros ojos: los objetos de la casa, las fotos enmarcadas, los recuerdos que antes me daban seguridad y ahora me parecían escenas congeladas de una película que ya no estaba segura de querer seguir viendo. Marcos notó ese cambio y comenzó a caminar con cuidado a mi alrededor, como si temiera romper algo frágil, pero lo frágil ya se había roto, solo que no hacía ruido. Una noche me dijo que tenía miedo de perderme y esa frase, que antes me habría ablandado, me sonó incompleta, porque no hablaba de mí sino de su vacío. Le respondí con honestidad cruda. Le dije que yo también tenía miedo, pero no de perderlo, sino de quedarme por costumbre. Esa palabra cayó pesada entre nosotros, costumbre, y supe que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una especie de despedida sin anuncio. Compartíamos cenas tranquilas, conversaciones superficiales, incluso risas breves que dolían más que el silencio, porque demostraban que todavía podíamos funcionar si nadie miraba demasiado profundo. Empecé a empacar mentalmente, no maletas aún, sino emociones.
prioridades, sueños postergados, pensé en la mujer que fui antes de casarme, en cómo me prometí no conformarme nunca con menos de lo que merecía, y me pregunté en qué momento negocié esa promesa. Una mañana desperté antes que él y lo observé dormir, su respiración conocida, su rostro sin defensas, y sentí cariño, uno real, pero distinto, un cariño que no alcanza para sostener una vida compartida. Entendí que amar no siempre es quedarse, a veces es saber irse sin convertir el amor en una prisión. Cuando abrió los ojos me miró confundido, como si intuyera lo que venía. No dije nada. Solo me levanté y preparé café. Ese día supe que la decisión estaba tomada aunque aún no la pronunciara. Sigo aquí por ahora, terminando de cerrar puertas internas, dándome permiso para sentir tristeza sin culpa, fuerza sin dureza, y mientras te hablo, con la voz un poco temblorosa pero firme, sé que el final se acerca. No como una explosión sino como un amanecer inevitable, y aunque todavía no te diga exactamente qué voy a hacer, quiero dejarte con esto girando en la cabeza. ¿Cuántas veces has confundido aguantar con amar solo porque tenías miedo de empezar de nuevo? Desde que esa pregunta empezó a rondarme la cabeza dejé de buscar señales externas y empecé a escuchar mi cuerpo. Ese que había soportado noches de insomnio, comidas a medias, sonrisas automáticas, me di cuenta de que ya no me dolía el pecho al pensar en irme sino al imaginarme quedándome igual. Marcos seguía intentando acercarse. Con gestos pequeños, proponía planes simples como caminar o ver una serie. Y yo aceptaba algunos no por esperanza sino por respeto a lo que fuimos, pero cada vez que su mano buscaba la mía sentía una leve resistencia, no rechazo, resistencia, como cuando intentas forzar una puerta que ya decidió no abrir. Una tarde encontré por casualidad el recibo del hotel en un cajón, olvidado, arrugado, y lo sostuve sin rabia. Solo con una tristeza clara, entendí que no necesitaba más pruebas ni más conversaciones, ya sabía lo suficiente. Empecé a pensar en cosas prácticas, dinero, tiempos, espacios, y esa lucidez me asustó y me alivió al mismo tiempo, porque significaba que el duelo estaba avanzando, que ya no estaba paralizada. Marcos notó ese cambio y una noche me preguntó si había alguien más. Negué con la cabeza y le dije la verdad más incómoda, que no necesitaba a nadie más para irme, que bastaba conmigo. Esa frase lo desarmó, lo vi perder por primera vez la narrativa donde él era él. Centro, pasamos horas hablando sin levantar la voz, revisando recuerdos, admitiendo fallas mutuas, sin buscar culpables absolutos, y fue extraño pero sanador, porque por primera vez no estábamos intentando salvar nada, solo entenderlo. Después de esa noche algo se acomodó, no se arregló, se acomodó. Como cuando aceptas una pérdida y dejas de pelear con ella. Sigo despertando temprano. Sigo mirando por la ventana imaginando otros ritmos, otras versiones de mí, no ideales, solo honestas, y mientras el tiempo avanza lento pero firme, sé que el momento de decirlo todo se acerca, no con dramatismo sino con verdad, y antes de llegar ahí necesito preguntarte una cosa más, algo que yo misma sigo respondiendo en voz baja cada día. ¿Cuántas veces has sentido que ya habías tomado una decisión aunque todavía no te animaras a decirla en voz alta? Esa decisión silenciosa empezó a hacerse presente en los detalles más pequeños, en cómo ya no me apuraba para llegar a casa, en cómo dejé de pensar en plural sin darme cuenta. Marcos lo percibía y a veces me miraba con una mezcla de culpa y nostalgia, como si estuviera viendo a alguien alejarse en una estación sin saber si correr o quedarse quieto. Una noche me preguntó qué iba a pasar con nosotros y sentí el peso de esa palabra, nosotros, como algo que había sido fuerte pero que ahora pedía ser redefinido o soltado. Le dije que no lo sabía todavía. Y no fue una mentira, porque aunque mi decisión interna estaba clara, aún necesitaba atravesar el miedo final, ese que no tiene que ver con él sino conmigo, con enfrentar una vida distinta, con aceptar que el amor no siempre garantiza permanencia. Empecé a ordenar papeles, a abrir una cuenta separada, a hablar conmigo misma en voz alta cuando estaba sola, como si necesitara escucharme para creerme. Marcos intentó una última vez convencerme de que el tiempo podía curarlo todo. Y yo entendí algo que me dolió decirle, que el tiempo no cura lo que se rompe por falta de verdad. Solo lo cubre hasta que vuelve a doler. Lloró, yo también, pero no fue un llanto desesperado. Fue un llanto de cierre, de reconocimiento mutuo, de aceptar que lo intentamos con las herramientas que teníamos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, casi amables, como si ambos supiéramos que el final estaba escrito y ya no hiciera falta pelear con él. Empecé a imaginar mi vida en espacios más pequeños, más míos, mañanas sin explicaciones, noches sin esa tensión constante, no como una fantasía perfecta sino como una posibilidad real.
Imperfecta pero honesta, todavía no he hecho las maletas, todavía duermo en nuestra cama. Pero ya no siento que me pertenezca del todo, y mientras sigo hablándote, con esta voz que ya no tiembla tanto, siento que estoy a punto de cruzar ese último umbral, ese donde el miedo y la libertad se confunden, y antes de seguir necesito saber algo de ti, algo que quizás te incomode tanto como a mí me incomodó admitirlo. ¿Alguna vez sentiste que quedarte era más fácil que irte, incluso cuando sabías que irte era lo único que podía salvarte? Esa idea de salvarme empezó a dejar de parecerme egoísta y a sentirse necesaria. Como respirar hondo después de mucho tiempo bajo el agua, Marcos y yo empezamos a hablar de logística sin llamarlo despedida, quién se quedaría con qué, cómo dividiríamos los silencios, incluso bromeamos una vez y esa risa compartida me dolió más que cualquier discusión porque confirmaba que el cariño seguía ahí, solo que ya no alcanzaba. Una madrugada me levanté y fui a la cocina. El reloj seguía guardado en la caja, lo saqué, lo sostuve en la mano y por primera vez no sentí ironía sino gratitud. Entendí que no era un símbolo de lo perdido sino de lo que fui capaz de dar, y eso nadie podía quitármelo. Al amanecer le dije que me iba a ir, no grité, no lloré, lo dije como se dicen las verdades que ya no admiten negociación. Marcos se quedó quieto, asintió despacio, como si en el fondo también hubiera estado esperando ese momento. Me pidió tiempo, le pedí respeto. Acordamos que no sería una guerra, que no nos convertiríamos en enemigos solo para justificar el final. Los días posteriores fueron extraños, una mezcla de duelo y alivio. Empecé a buscar un lugar pequeño, sencillo, nada simbólico, solo funcional. Y cada paso que daba me pesaba y me liberaba al mismo tiempo. La noche antes de irme dormí poco, recorrí la casa con la mirada, agradecí en silencio, me despedí sin ceremonias. Cuando cerré la puerta sentí miedo, sí, pero también una calma profunda, como si por fin estuviera alineada conmigo. Y mientras te cuento esto desde un espacio nuevo, con cajas sin desempacar y una vida todavía en borrador, no sé qué vendrá después, no sé si volveré a amar igual. Solo sé que elegirte a ti misma a veces duele más que traicionarte. Y ahora quiero dejarte con esta última pregunta flotando, sincera, incómoda, inevitable. Si hoy tuvieras que elegir entre la versión de ti que sobrevive y la que se atreve, ¿a cuál le abrirías la puerta? El final llegó una mañana cualquiera, sin música ni lágrimas. Cuando me di cuenta de que ya no esperaba nada de él ni de nadie para sentirme completa, entendí que el cierre no era una conversación pendiente ni una disculpa mejor formulada, sino este silencio interno donde por fin podía respirar. Le dejé el reloj en la mesa el día que firmamos los papeles, no como reproche ni como gesto romántico, sino como un punto final honesto. Él lo tomó con cuidado, como si quemara, y en ese instante supe que ambos habíamos entendido lo mismo demasiado tarde. Me fui sin mirar atrás porque ya no necesitaba hacerlo. La traición no me definió, me definió lo que hice después con ella, y ahora que te hablo desde esta vida nueva, imperfecta, sola pero verdadera, puedo decirlo sin temblar. No perdí a mi marido ese febrero 14, me recuperé a mí, y aunque el amor no sobrevivió, la dignidad sí, y eso, créeme, también es una forma de final feliz.